Bien, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí, se le escucha muy bien. Buenas Buenas noches. noches. Buenas. ¿Qué ha pasado con sus Buenas compañeros? No hay. noches, licenciado. Buenas Tienen. noches, licenciado. Buenas noches. A ver si les comunican a sus compañeros, por favor, los que están en el curso que ingresen. Brandon, dime, Brandon. Buenas. Te escucho con eco. Soluciona tu micrófono. Brandon, dime. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Con los que están vamos a pasar clases. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se Buenas noches, escucha? doctor. Buenas noches. Doctor. Juliana, Daniel, Valeria, Saúl, Zulma, Fernando, Brandon, Valeria, Saúl, Zulma, Fernando. Doctor, buenas noches. Buenas La compañera Soledad no puede ingresar, me dijo, ¿no? Ahorita le hablé y dice que no puede ingresar. que solucione, dile. Le vamos a guardar unos minutos más. Con su usuario y contraseña tiene que ingresar. Doctor, buenas noches. Saúl, buenas noches. Yo pensaba que estabas en La Paz. No, no, la madrugada vamos a ir a desbloquear. No, mentira. En la madrugada. Ya voy a compartir. Buenas noches, doctor. Valeria, buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Guerra civil. ¿Se ve la pantalla?
¿Se ve la pantalla? Sí. Ya, muy bien. Ya. Buenas noches a los compañeros que han ingresado. ¿Se escucha? Buenas noches, licenciado. Sí. Ya, muy bien, buenas noches. Bien, a ver, vamos a ingresar a lo que es la materia de Derecho Constitucional 2. Entonces, en ese entendido, seguramente vamos a ir a conocer, si no me equivoco, con algunos, creo que ya ha pasado Derecho Constitucional 1, ¿no? ¿Quiénes son nuevos conmigo? Susi López. Pues sí, ¿qué más? Zulma Escobar Yucra. Zulma, después, ¿qué más? Ya, bueno, seguramente hay nuevos, algunos que ya hemos pasado. Entonces, vamos a ver precisamente lo que es el Derecho Constitucional 2. Es una materia bastante interesante en la que vamos a seguramente ver el fin de semana, analizar muchos aspectos jurídicos, constitucionales. Sin embargo, también debemos decir que seguramente dentro de este módulo vamos a ir a realizar audiencias y bueno, ese va a ser nuestro trabajo final. Pero vayamos a ver, primero, ¿qué es derecho? A ver, vamos a ir a participar. ¿Qué es derecho? Juliana, ¿qué es derecho? Juliana, Buenas, es que está bien mal con mi internet. Ya, buenas noches. Derecho es bueno, es un conjunto de leyes y normas que rige que rige a la sociedad. ya, a ver. Daniel Eduardo, ¿qué es derecho para vos? Doctor, el derecho, ampliamente hablando, es el conjunto de normas y principios, reglas, estatutos, todo, ¿no? Lo que se crea para regular la conducta humana dentro de la sociedad. Muy bien, ya. Valeria, ¿qué es derecho? Buenas noches. El derecho es un conjunto de normas y reglas y también de principios que regulan la convivencia de las personas dentro de la sociedad. Ya, muy bien. Entonces, todos están enmarcados que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, seguramente podemos ir a ver aquel aspecto que obviamente es en relación a lo que es derecho. No, eso de qué es derecho, por favor, les voy a pedir. Y acuérdense, mejor si es que encuentran un autor basado precisamente porque siempre en los exámenes de grado, examen de tesis, les van a preguntar y les van a decir, señorita postulante o joven postulante, defíname en base a un autor, fundamenteme qué es derecho, ¿no? Entonces, eso ya tienen que establecer ustedes. ¿Qué es derecho constitucional? A ver, ¿qué es derecho constitucional o qué entendemos al derecho constitucional, Rocío Alejandra?
Rocío Alejandra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Lo que se entiende con derecho constitucional, que es una rama del derecho que estudia, interpreta y regula las leyes fundamentales de un Estado. ¿Qué es derecho constitucional? Eh, ¿Le vuelvo a reiterar? No, no, está bien, ahora sí ya te digamos. Ya te he escuchado, te escuchando retrasado. Bien, ahora a ver, vamos con otra compañera o compañero. Vamos a ir a ver con quién. ¿Dónde están los compañeros? Vamos, Saúl. ¿Qué es derecho constitucional? Doctor, buenas noches. El derecho constitucional es una rama del derecho público que interpreta, estudia y regula las leyes fundamentales del Estado. Mm, Eso, doctor. Ya, muy bien. A ver, vamos con otro compañero, con Susi Regina, ¿qué es derecho constitucional? Doctor, también no siempre es un conjunto de procedimientos, como es el concepto como tal de derecho, pero sí también podemos decir que es un conjunto de normas y reglas que se basan en la Constitución. Ya. Cuando nosotros hablamos del derecho constitucional, precisamente podemos decir pues que es una rama del derecho público que estudia, que regula la organización del Estado, el funcionamiento del Estado, sus poderes, los derechos fundamentales de las personas. Entonces, podemos decir que es el conjunto de normas jurídicas que están en la Constitución y que establecen cómo está organizado el Estado, ¿no? Por ejemplo, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano electoral. ¿Qué funciones tiene cada uno de estos órganos? ¿No? ¿Qué derechos y garantías tienen los ciudadanos? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a aquel aspecto, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos es abrir nuestra constitución, ¿no? Nuestra constitución política del Estado. ¿Qué nos dice nuestra constitución? A ver, ¿qué dice el artículo 1? A ver, ¿alguien está con su constitución? Artículo 1. Adelante, Daniel. Ya, doctor, buenas noches. El artículo 1 de Buenas la noches. Constitución nos dice las bases y fundamentos, fundamentales y derechos, deberes y garantías del Estado. El artículo 1 exactamente dice, ¿no? Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad, el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ir a descifrar esta parte? ¿No? Porque Bolivia nos dice, ¿no? Se constituye en un estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, con autonomías.
y Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico dentro de un proceso integrador del país. ¿Cómo vamos a descifrar? ¿Cómo descifran ustedes este artículo 1? A ver, ¿qué opinión les genera a ustedes? ¿Cómo lo ven actualmente a nuestro país? Doctor, buenas noches. Bueno, todos, absolutamente todos, debemos contribuir al mejoramiento del país, ya que todos formamos parte de este terruño. Te escuché entrecortado, ¿me reiteras? Muy bien. Todos, absolutamente todos, debemos contribuir al mejoramiento del país, ya que todos formamos parte de este terruño. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, Doctor, ¿puedes repetir la pregunta? o sea, les preguntaba y les decía, ¿qué opinan sobre este artículo 1 con lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, con el gobierno que tenemos actualmente? ¿No? ¿Será que se está cumpliendo este artículo? Doctor, la palabra, mi opinión mía es que actualmente el gobierno no estuviese cumpliendo la organización como emana en el artículo 1 de la Constitución. Más al contrario, yo lo veo todo desordenado, todos queriendo hacer lo que quieren, cada uno con sus opiniones y diferencias y con sus angurrias de poder. Yo lo noto así, que no están prácticamente basándose en lo que es la constitución política del Estado, especialmente en el caso de los bloqueadores y el gobierno, que forma su capricho para y hace notar de que no estuviese cumpliendo la constitución política del Estado. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más quiere opinar? A ver, ¿qué dicen los demás? Opiniones. ¿Qué opinan? ¿Se estará cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Ya hemos escuchado a una compañera. O si no, yo voy a preguntar acá. ¿Alguien más? A ver, Wilder Eddy. Wilder Eddy. Wilder Lee, Eddy. ¿me Te escucha escucho, Lee? te escucho. Sí, sí, ahora sí, adelante. Tal vez pudieras, respecto al artículo 1, ¿verdad, Lee? Así es, el artículo 1 y cómo realmente se está aplicando el gobierno el artículo 1 o no está aplicando. Según mi opinión, ¿no? Yo pienso que en Bolivia actualmente nuestra situación es donde se está vulnerando muchos derechos a la libertad y expresión, ¿no? Bueno, yo pienso que todos tenemos derecho a la protesta, todos tenemos derecho a un mitin, a una huelga de hambre, siempre y cuando nuestros derechos están siendo vulnerados. Pero también en algunos aspectos ya también vulneran los derechos de las demás personas, no respetan, como en este caso,
el bloqueo que se está suscitando hoy en día. Bueno, yo pienso que ahí los que trabajamos del día, los que trabajan del día, los que viven del día, están siendo vulnerados sus derechos por ellos. Entonces, el presidente actualmente, yo pienso que no está haciendo cumplir lo que realmente manda la Constitución Política del Estado, que es mantener el orden público en todo territorio boliviano. Esa sería mi opinión, Lick. Hola, hola. Bueno, ahora sí, me he olvidado habilitar mi micrófono. Te decía, no, prácticamente nos dice el artículo 1, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, ¿no? Entonces, creemos aquí que, bueno, a estas circunstancias que realmente está ocurriendo y prácticamente debo decir que lamentablemente uno tras otro gobierno que ingresa al poder del Estado, y siempre lo hemos dicho, cuando hay eh, o cuando no respetan la constitución política del Estado, seguramente genera un aspecto de incertidumbre, un aspecto quizás de pronto por ese lado podemos decir de una molestia de la población en general. Por eso es que yo les consulto y les pregunto, ¿no? Porque la constitución está escrita de esta manera. La constitución es claro, porque nos dice que Bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. La pregunta es, ¿el gobierno de Rodrigo Paz está cumpliendo este artículo 1? ¿Qué dice? A ver, Saúl. Pienso que no está cumpliendo, doctor. Ya. Hola. Hola, 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 te escucho. Te escucho, Saúl. Saúl, Doctor, estoy teniendo problemas. En un ratito, por favor, le contesto, por favor. ya, ok, ok. Graciela Cabrera. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Estoy está? con... ¿Qué Bien, dice? ¿Qué doctor. opina? Recién he ingresado cuando usted está haciendo la pregunta. Ya, a ver, ya vamos. Jane Otilia. Dice buenas noches. Buenas Bueno, noches. aquí como dice mm, unit- plurin, a ver, perdón, dice, independiente, democrático. No estamos dejando, no estamos respetando la democracia, porque el actual gobierno ha sido democráticamente elegido, ¿no? Pero no Ajá. estamos respetando eso porque los demás, ahora son territorios, unos cuantos territorios del sector de La Paz que no está permitiendo y mire, ven, intereses son políticos, Lice. Entonces, para mí que no estamos cumpliendo con eso. De un lado, hay intereses políticos. Ya, pero esta parte que dice, Bolivia se constituye en un Estado social de derecho plurinacional comunitario. Ya, tú nos has hablado por parte, digamos, de los bloqueadores, democráticos. No quieren hacer cumplir la democracia que el pueblo boliviano ha elegido. Muy bien. Pero ahora la pregunta es, el Plurinacional, gobierno, decimos todos, el, ¿no? En ahora el general. Pero gobierno, eso es la pregunta es, doctor, ahora el simplemente es gobierno, un sector, porque Bolivia claro, somos todos y estamos claro, divididos ahora. exacto, exactamente. Pero ahora la pregunta es, ¿el gobierno está cumpliendo con este artículo 1? Claro. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho
plurinacional comunitario. Dice, se está entrecortando, no le escucho. A ver, debe ser tu Wi-Fi. El mío está Dice, se está 100%. cortando. ¿Me escuchan? Sí, doctor, perfectamente le escuchamos. Ya. Entonces, Poder por eso les preguntaba, ¿no? Por eso les decía, ¿será que se está cumpliendo este artículo? Daniel, a ver, ¿qué opinas vos? La coyuntura actual, doctor, es un poco complicada, es compleja, ¿no? De analizar, hay varios puntos de vista. Principalmente, ¿no? Como usted dice, el gobierno está cumpliendo, evidentemente, ¿no? El gobierno ha tenido algunas carencias, ¿no? Dentro del cumplimiento de la norma, tanto, ¿no? En que no está haciendo la política adecuada para poder satisfacer la necesidad interna del país. Por lo tanto, no estaría cumpliendo estos parámetros, ¿no? Pero también, sin embargo, como la compañera decía, que estos sectores sociales que se están manifestando, evidentemente, ¿no, doctor? Se está irrumpiendo ese estado de democracia que hemos tenido, ¿no? Que ya hemos escogido un presidente y que vengan con exigencias más allá de la ley, como que sea la renuncia de un presidente, no vienen al caso, ¿no? O sea, solamente es para enardecer más el tema principal, ¿no? Que es que la mala economía, la mala gasolina, etcétera, etcétera, y que vengan con estas exigencias un poco absurdas, lo de la renuncia del presidente, todo, lo único que hace es agravar el asunto, doctor. Ya, está bien. Pero nosotros nos preguntaremos, ¿será la primera vez que ocurre esto? Ocurrió el 2019, pero del otro lado, Sí, doctor. Claro, ¿no? sí, doctor, no, no es la primera vez que ocurre. Aquí en Bolivia estamos muy acostumbrados, ¿no? A esto de los movimientos sociales y de que, si la verdad, ¿no? Hay Ciertos grupos sociales que son más, ¿cómo se dice, es no? que, Atrevidos, por decir la palabra, logran hacer este tipo de boicots, de destruir, de derrocar presidentes. Ya se ha visto, ¿no? Como dice el 2019 con la renuncia de Evo Morales, se ha visto de que se puede lograr, pero ahí sí ya teníamos un fundamento un poco más acorde porque era anticonstitucional esa elección, doctor. Bueno, a mi parecer, ¿no? Era bastante... el descontento era más porque se ha violentado una ley, ¿no? Pero en este caso el presidente ha sido nomás elegido según las normativas regulares, entonces ahí es donde no le veo la correlación un poco. claro, ¿no? Pero lo que podemos decir, no solamente está ocurrido o está ocurriendo ahora, ha ocurrido el 2019 de distinta manera, ha ocurrido el 2003 también de distinta manera. Lo que aquí estamos seguramente viendo es un poco el aspecto de el derecho constitucional y por otra parte podemos involucrarlo la sociología o el estudio de la sociedad prácticamente, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque el 2003, ¿cómo nace esta situación del 2003? El pedido no era directamente renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? El pedido seguramente era otra, ¿no? Que no se venda el gas por puertos chilenos a Estados Unidos. Otros proponían que sea por puertos del Perú, ¿no? Pero aquella situación ha llevado a un conflicto social, ¿no? Al último ha empezado ese conflicto social y es ahí donde no se puede, prácticamente cuando estas cosas empiezan a enardecer, la sociedad se empieza a volcar del otro lado, ¿no? A pesar que esa vez también teníamos un presidente democráticamente elegido, ¿verdad? Entonces, seguramente ese era el pedido en esa época. Y al último ha tenido un pedido de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 2019, de otra manera, seguramente que se ha llevado más allá de lo que ha ocurrido, pero del otro lado podemos decir, ¿no? Porque también ha ocurrido bloqueos, ¿no? Quizás un poco diferenciado en base a lo que ocurría el 2019. Uno, porque seguramente mucha gente, el pedido, ¿qué era el pedido del 2019?
no era directamente renuncia del señor Evo Morales. El pedido era anulación de las elecciones, lo cual eso ha ido escalando y ha terminado en el pedido de la gente en una renuncia, a pesar que ya se había llevado después ya las elecciones, pero la gente su pedido no era directamente renuncia, sino era una anulación de las elecciones. Y hoy por hoy, que también seguramente tenemos un gobierno democráticamente elegido, ¿no? Pero que de pronto por ese lado, si nosotros nos damos cuenta y debemos ser respetuosos de la Constitución, porque la democracia lo dice así, el periodo de mandato de un presidente es de 5 años, ¿no? Y si queremos bajarle de la presidencia, tenemos que esperar por lo menos que se cumpla la mitad de gestión del presidente para pedir un revocatorio de mandato, lo cual es inviable porque no le podemos pedir, porque ni siquiera ha cumplido la mitad de su gestión. Apenas está 6 meses, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no va esa viabilidad. Pero sí podemos decir que hay un conflicto social, ¿no? Tanto en estas distintas épocas ha habido distintos conflictos sociales. A ver, les voy a compartir un video para poder analizar precisamente este artículo 1. Espero se pueda ver y escuchar. He dejado de compartir la pantalla, pero voy a compartir acá en el celular. A ver, un momentito. Mm, compartir pantalla. Ya, se ve mi pantallita, ¿no? ¿Se ve y se escucha? Se ve, doctor, pero se escucha entrecortado. A ver, ahora sí. ¿Escucha? No se escucha, Licen, solo se ve. No, sí, no se Ay, escucha, a ver, voy a... no se escucha, doctor. Ya, uno más voy a hacer, si no, no nos da esta opción. Es que en mi computadora no hay permitir. Ya, ahora sí. ¿Se escucha ahora o no? No, ¿Sí? No, doctor, se ve, pero entrecortado. sí, no, no se escucha, doctor. Se ve, pero como dice el compañero, entrecorta, ¿no? ¿Cómo puede ser? A ver, les compartir, sino en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Espérame un ratito. A ver, aquí en el chat he colocado el enlace en Teams. Ingresen a ver. Me dicen si pueden ingresar. Vayan a el Teams, al chat. Ahí está el enlace y vayan a revisar. ¿Les salió?
No, Lice, no hay nada. No, no, en el chat está El De chat, Teams, no del WhatsApp. sí. El chat de Teams no es disponible solo para miembros del equipo, dice doctor. Ucha, ya, Y ya. Entonces, al grupo voy a enviar al WhatsApp ya. ¿Dónde está el grupo de WhatsApp? Ya, ahora sí, les he mandado el enlace al WhatsApp. A ver, vayan a verlo. 1 minuto, 2 minutos para que lo lean, lo escuchen, lo vean. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿han visto? sí, doctor. Ya, a ver, ¿Qué ahora, dice? ¿qué opinan? Los que siguen viendo, a ver, vean si no una, otra y otra vez. Bien, ahora sí. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan?
Hola, ¿se escucha o no? Sí, se escucha, Lice. Ya, a ver, Chao, doctor. Valeria, Valeria, ¿qué opina Valeria? ¿Ha visto ya el video? Le dicen, ¿por qué quiere hacernos pelear? No, no, no estoy haciendo pelear, nadie les va a hacer pelear. Aquí estamos hablando de derecho, no les estoy diciendo opiniones personales, ¿estás a favor o no estás a favor? Ay, ya le dicen, yo pienso que un poco que sí tiene razón el video, ¿no? Que tal vez no está cumpliendo con el primer artículo, el presidente, pero también tenemos que tomar en cuenta que detrás de todos los bloqueos y detrás de las marchas hay una persona que solamente está buscando sus intereses nada más y es por eso que también están molestando, porque hay gente que está marchando sin saber por qué está marchando. Hay gente que está bloqueando sin saber por qué están bloqueando. Entonces, creo que es un punto a analizar muy profundo que tenemos que hacer. Ya, Doctor Saúl, dime, Saúl, también en el análisis que ha mostrado ahorita, doctor, indica que no se está cumpliendo porque no podemos ceder como Estado a los caprichos de una minoría, si la mayoría, digamos, está en otro tipo de situación, ¿verdad? Entonces, suena un poquito, ¿no? Feo, pero a veces la ignorancia también es atrevida por alguno de los bloqueadores, como decía Valeria, no sabemos ni el por qué, ni cuándo, ni, o sea, qué es lo que están pidiendo, cuáles son sus peticiones y si son válidas, digamos, y si no va a afectar a otros, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, tuviese que hacer cumplir como Estado de Derecho, como es el conjunto de normas, tuviese que hacer cumplir la Constitución a cabalidad del Estado, o el gobierno, perdón. ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, Graciela, ahora sí, Graciela. Graciela, Doctor, recién me he unido al grupo de WhatsApp, no he entrado y no hay, pero la imagen, Graciela, recién la estaba queriendo mandar. mil Si horas recién me he unido, después. tengo que entrar de nuevo al Admol, he entrado de nuevo para unirme al enlace de WhatsApp. Ya, Rocío, ¿está Rocío? Sí, doctor, va a disculpar, pero ahorita estoy en la calle, he salido de mis clases, le pedí por favor, hasta que llegue a mi casita. Ya, Rocío, no nos estás tomando atención, Estoy con audífonos. pero participaremos igual. Yeah. Es que como era tanto de los autos no se escuchaba bien el video, pero Ya, lo que ya, he captado era mucho que el gobierno eh, no está cumpliendo lo que es el artículo 1, ¿verdad? Y eso van a hablar del bloqueo, que es más para unos que para otros. Y yo en mi opinión personal, pues, ¿qué puedo decir? Están velando más por el interés, pero ellos dicen que es un interés colectivo que es de todos. Entonces, no, no me parece tan bien porque también están perjudicando a la demás población y también no me parece bien el actuar del gobierno. Solamente eso, doctor. ya, ya, ya. Bueno, seguramente vamos a ir viendo algunos aspectos ya el día sábado con compañeros que van a estar y poder, tal vez poder
compartir, intercambiar opiniones y bueno, principalmente lo que es el derecho como tal, ¿no? Y obviamente cuando este tipo de situación ya sale fuera de control es un poco complicado, ¿no? Bueno, podemos decir que también el derecho constitucional es la disciplina de la rama pública del derecho, estudia la organización jurídica del Estado, los derechos, deberes individuales y colectivos, la organización del gobierno, las instituciones políticas y las prácticas relativas a los mismos. Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a aquel aspecto, ¿no? Cuando hablamos de las normas jurídicas que estudia, se caracterizan por generar una relación de subordinación. Especialmente esas normativas tienen vigencia en el ámbito interno de un Estado. Uno de sus campos de estudio, podemos decir, prácticamente constituyen los derechos y deberes individuales, colectivos, ¿no? Entonces, seguramente podemos hacer referencia a aquel aspecto. Otra área lo constituye la estructura gubernamental, y esto es la ordenación de los órganos del gobierno, así también como el ámbito de las competencias y también las relaciones. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? Las fuentes del derecho constitucional, principalmente podemos hacer referencia a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los decretos, los reglamentos, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, ¿no? Son fuentes del derecho constitucional. Entonces, prácticamente podemos ver estos aspectos, ¿no? Entonces, la Constitución, ¿qué es la Constitución? Es la principal fuente del derecho constitucional. ¿Por qué decimos que es la principal? Porque obviamente de ella emanan o emergen las normas jurídicas, ¿no? La ley 603, la ley 548, la ley 1178 y todas las leyes, ¿verdad? Que obviamente se aplicarán estrictamente para la organización de los poderes del Estado, la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos, ¿no? La ley 348, la ley 548, son leyes de protección, uno a la niñez, el otro a la mujer, y otras leyes a adultos mayores, discapacitados, y eso, ¿no? Entonces, ¿qué había sido nuestra constitución política del Estado? O bueno, vayamos a entender primero qué es la constitución o qué es una constitución. A ver, Jorge Andrés. Jorge Andrés, Hola, doctor, buenas noches. buenas noches. ¿Qué es constitución o qué es la constitución? La Constitución es la ley fundamental y suprema de Bolivia. Ya. Mijail Daril Ríos, Doctor, buenas noches, doctor. buenas noches. Adelante, ¿qué es la constitución? Es la principal, es el principal documento de nuestro país, el que nos avala como, literalmente como país. A ver, Cintia. Cintia, Cintia,
Compañera Cintia, ahí dice Cintia. ¿Está en clases o no está en clases? A ver, Jane. Otilia, Jane Otilia, dice. Sí, Jane Otilia. Ya. La Constitución es la norma jurídica fundamental y suprema de un Estado. En ella se establece los principios básicos que regulan la organización política, jurídica y social del país, así como los derechos, deberes y garantías de las personas. Ya, muy bien. Entonces, para nosotros la Constitución en Bolivia o la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un Estado y de ella van a emanar las leyes. En nuestro caso, nuestra Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y que de ella emanan las leyes, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a ese aspecto. Entonces, la Constitución es la norma suprema de un Estado. Por eso decíamos que de ella emergen las normas jurídicas. Se aplica estrictamente la organización de los poderes del Estado. Se habla de los derechos fundamentales, la protección a los derechos y garantías de los ciudadanos. ¿Verdad? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a aquel aspecto. Los tratados internacionales son suscritos entre dos o más estados, ¿no? Estados y entidades internacionales, por los cuales los estados asumen compromiso de cumplimiento de las normas, constituyéndose en una fuente del derecho constitucional. Cuando los principios normativos contemplados en dichos tratados se incorporan en sus constituciones. Y en nuestra Constitución está establecido en el artículo 410. A ver, ¿qué dice el 410? Juliana. Juliana. Ahorita le hice un segundo. Ok, 410. Los demás vayan abriendo su Constitución. La próxima clase con cámara abierta les voy a hacer pasar. Nos responden. Ya. ¿Debo leerlo? Sí, adelante. Ya. Artículo 410. Parágrafo 1. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones políticas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. Parágrafo 2. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Primero, Constitución Política del Estado. Segundo, los tratados internacionales. Tercero, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. Cuatro, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Ya, muy bien.
Entonces, podemos hablar que principalmente nuestra Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Los tratados internacionales son parte del bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Lo cual prácticamente debemos decir que más abajo están las leyes nacionales, departamentales, municipales, estatutos y cartas orgánicas, y más abajo, ¿no? Resoluciones, decretos, etcétera, ¿no? Entonces, es prácticamente, por eso es que decimos que nuestra Constitución es la norma suprema, ¿no? Y obviamente podemos decir sobre todo aquel aspecto que es importante. Si bien hablamos de la Constitución, ¿no? Hablamos de los tratados internacionales, las leyes, los decretos supremos. Un decreto supremo no puede estar por encima de la ley. Una ley no puede estar por encima de la Constitución. Y es por eso que el pedido, si cabe entender, el pedido de renuncia o en este aspecto es alterar la democracia. Es inviable, no puede ser viable prácticamente aquel aspecto, ¿no? Pedir el cambio, o bueno, en este caso se ha planteado, un diputado prácticamente ha planteado seguramente un aspecto de revocatoria de mandato mediante una ley extraordinaria, pero si estamos diciendo que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. La Constitución nos dice que para hacer un revoque, ¿cuándo pierde el mandato un presidente? ¿No? La pérdida de mandato es por renuncia, ¿no? Por renuncia. La pérdida de mandato es por sentencia ejecutoriada. La pérdida de mandato es por fallecimiento y por cumplimiento de su mandato. Pero también la Constitución nos dice que a la mitad de gestión del mandatario se puede realizar un revocatorio de mandato, donde la gente puede acudir a las urnas y votar prácticamente si continúa o no continúa, y es decisión del pueblo. Entonces, por eso es inviable que nosotros estamos diciendo, si se ha planteado una ley, nos dice de una ley extraordinaria, ¿no? Habría que ver cuáles son los parámetros que está utilizando este asambleísta. Pero nosotros entendemos que con esto una ley no puede estar por encima de la Constitución, pero nos está proponiendo una ley extraordinaria para revocatorio de mandato, nos dice, ¿no? ¿Realmente será viable o no será viable? Pero si nosotros analizamos este bloque de constitucionalidad, la ley no puede estar por encima de la Constitución, lo cual eso involucra ser inviable, ¿no? A menos que esté bien fundamentado y el Tribunal Constitucional contemple aquello, pero no hay por dónde perderse. Que nosotros entendemos que la Constitución es bien claro, prácticamente en establecer y en decirnos que a la mitad de gestión se puede realizar el revocatorio de mandato. Un decreto no puede estar por encima de la ley, ¿no? Y una ley no puede estar por encima de la Constitución. Pero también, o sea, si nos damos cuenta, para unas cosas estamos a favor y para otras cosas no estamos a favor. Alguien decía, respeten la democracia, ¿no? Sí, perfecto, que se respete. Es un gobierno que recién apenas está 6 meses. No los entendemos, bloqueadores, por decirlo, ¿no? Ya, muy bien. Este asambleísta ha salido con
con esta propuesta, ¿no? Pero le dicen, no, es inviable, porque la Constitución no te la permite. Ah, pero para otras cosas, cuando el gobierno dicta decretos, es viable. La primera movilización, ¿por qué era? Porque había un decreto que vulneraba la constitución política del Estado. Tenemos otro decreto que lo ha bajado totalmente al vicepresidente. ¿Mm? Lo ha dictado el gobierno y la pregunta es, ¿respeta la constitución? Para algunas cosas quiere que se respete, pero para otras cosas no. Entendemos, ¿no? Por eso decimos, el decreto no puede estar por encima de la ley y la ley no puede estar por encima de la constitución. Entonces, como alguien también opinaba y decía, creo que estamos por todo lado, una cosa sí, una cosa no, parecía todo, discúlpeme la palabra, un chenco, ¿no? Algunas cosas apoyamos, algunas cosas no apoyamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Si hablamos políticamente, el gobierno está mal. No ha tenido, al parecer, un plan de trabajo o un plan estratégico de cómo llevar el país adelante. Alguien decía, oh, estos tarijeños son muy lentos, tarde nos ha llegado su mensaje. Ahora tal vez entenderán por qué en Tarija no ha ganado en primera ni en segunda vuelta, porque ya lo conocían de autoridad, ¿no? Si hablamos de política, por eso es que les digo, el gobierno todavía nos tiene decretos que violan la Constitución, pero están vigentes mientras el Tribunal Constitucional no dé el visto bueno de que es o no es constitucional. Ah, pero si este diputado nos dice, vayamos a tratar una ley extraordinaria de revocatoria de mandato para solucionar el país, nadie va a querer, pues, ¿no ve? Imposible que aprueben eso. ¿Por qué? Porque los asambleístas recién han sido elegidos, seguramente quieren ganar buena platita de la que ganan, ¿no? Como en el caso del señor Nilton Condori, que era su propuesta, reducción y etcétera, nadie quiere, porque nadie quiere rebajarse el sueldo. Y va a pasar seguramente, si esto ingresaría, nadie la va a aprobar, ¿no? Porque seguramente va a decir, esta ley no es viable, va en contra de la Constitución. Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa no va a aprobar, porque viola la Constitución, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que sí y hay algunas cosas que no. Por eso decimos que, bueno, realmente estamos en una situación bastante crítica. Para algunas cosas sí son buenos, para otras cosas no. Y es por eso que la molestia de la población va seguramente creciendo más y más y más. Muchos, aquellos que obviamente nunca no han votado por el señor Rodrigo Paz, ¿no? Y alguien decía seguramente, la pregunta es, ¿por qué no han votado? Ah, votado por Jorge Tuto Quiroga. Las redes sociales, yo les he dicho, era Tuto, era ahí. Ah, la pregunta, ¿por qué no ha votado? Por Lara. O la pregunta es que, ucha, yo lo conocía al señor Rodrigo Paz. No. Entonces, son muchas cosas que va dentro del ámbito jurídico, del ámbito de la constitución, del ámbito de la política, del ámbito de la sociología. Se dan cuenta que es una situación, bueno, muy compleja, ¿no? Lo que está ocurriendo. Más allá de decir si estás a favor o no estás a favor, pero esto lleva a un desorden en nuestro país, en la sociedad. Entonces, las leyes constitucionales, cuando el contenido de estas son consideradas fundamentales por la Constitución, realmente nos habla el artículo 411. O podemos hablar también del 139 de la Constitución. A ver, vayamos a ver el 139 de la Constitución.
¿Qué dice el 139? 139. ¿Nadie? Yo ya lo tengo a la mano, doctor. A ver, adelante. Artículo 139. 1. El Ejecutivo rendirá cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de excepción, así como del uso que haya hecho de las facultades conferidas por la Constitución y la ley. 2. Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de proceso penal por atentado contra los derechos. 3. El estado de excepción serán regulados por la ley. Ya. Muchos se preguntaban y decía, ¿por qué el gobierno no decreta estado de excepción? Ya debería decretarse estado de excepción a estos malditos bloqueadores, ¿no? Que perjudican y que el otro y que tal, etcétera. Ah, porque primeramente había una ley, la ley Copa, que regula los estados de excepción, como lo dice el numeral 3 del 139. Los estados de excepción serán regulados por la ley. Esta ley ha sido aprobada después de los conflictos del 2019, ¿no? Cuando, como la exalcaldesa del Alto, Eva Copa, era presidenta del Senado, ¿no? Había esta ley, la ley 1341, si no me equivoco, y esta ley regulaba los estados de excepción. Esta ley, por ejemplo, decía que debe, o sea, si en caso de que haya muertos, de que haya seguramente persecuciones indebidas o atentados que violen los derechos fundamentales, como la tortura, la humillación, todos aquellos aspectos, dice que, bueno, esa ley decía que tiene que rendir cuentas y nadie se salva de responsabilidad. Si ese policía, si ese militar, si ese ministro, si ese presidente, ¿no? Da órdenes, iban a ser procesados. Eso decía esa ley. Por eso es que en un principio el gobierno no podía dictar un estado de excepción, porque no tenía las armas suficientes para poder dictar un estado de excepción. Es más, decía que si dicta un estado de excepción, el gobierno tiene que rendirle cuentas a la Asamblea Legislativa. Y bien fundamentado, ¿por qué ha utilizado prácticamente el estado de excepción? ¿Cuándo se utiliza el estado de excepción? Esa ley decía cuando la policía es rebasada y recién ingresa las fuerzas militares, ¿no? Pero a desconocimiento, como antes era conocido estado de sitio. El estado de sitio no lo dictaban de esa manera, lo dictaban entre cuatro paredes y seguramente algunas personas, o militares como ha ocurrido en el golpe de estado de 1980, cuando ha dictado estado de sitio el señor presidente dictatorial García Meza y Arce Gómez, ¿no? Por eso es que se regula y cambia de nombre, ya no se llama estado de sitio, se llama estado de excepción. Entonces esa ley 1341 regulaba prácticamente
Y si ese alto mando policial y si ese alto mando militar ordenaba y había muertos, igual iban a ser procesados. Eso es lo que decía esa ley, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente no la tenía viabilidad libre para poder dictar. Es más, se dicta o se dictaba el estado de excepción, bueno, la Constitución lo dice, ¿no? Se dicta y tiene que pasar inmediatamente, se tiene que convocar a sesión de la Asamblea Legislativa y tiene que tener mayoría absoluta para su aprobación durante el término de 72 horas. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué el gobierno no podía dictar un estado de excepción? Porque tenía varios candados a través de esa ley, ¿verdad? Por eso es que no podía dictar un estado de excepción, porque en primer lugar, la policía no ha sido rebasada, ¿no? Y era un término y un requisito para dictar estado de excepción. Entonces, prácticamente, ¿cuándo se dicta un estado de excepción? Cuando hay problemas internos y la policía ha sido rebasada. Ah, además, cierto, esa ley decía, no se aplica en conflictos sociales. Estaba escrito de esa manera. No se aplica dictar un estado de excepción cuando se trata en conflictos sociales. Además, se puede dictar cuando seguramente puede ser por pandemia, etcétera, ¿no? Para poder precautelar. O si en caso hubiese en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, eso decía la ley. Pero sorpresivamente, hay muchas leyes que están durmiendo, ¿no? Sorpresivamente, la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores, si no me equivoco, era el presidente del Senado, hace una propuesta de abrogación de la ley 1341, que regulaba los estados de excepción. Y en tiempos récord lo han aprobado, ¿no? Lo ha aprobado la Cámara de Senadores, lo ha pasado la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ha habido una discusión, pero igual han aprobado. Y le decían, señor presidente, dicte estado de excepción, ya tiene las manos libres, dicte de una vez estado de excepción. Ah, pero no había sido fácil, porque lo que nos acaba de leer el compañero, el 139, el numeral 3 dice, los estados de excepción serán regulados por ley. Como lo han abrogado la ley 1341, no hay pues una ley de estados de excepción. Entonces el gobierno, si él dictaba estado de excepción, con seguridad iba a tener juicio de responsabilidades por dictar un estado de excepción irregular. Y tampoco el militar o tal vez algún alto mando militar no se iba a atrever, porque él iba a pedir una ley y no le iba a hacer tal vez caso ni siquiera al presidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le va a hacer caso y luego va a tener juicio, va a tener alguna otra cosa, entonces no la tenía fácil o no la tiene fácil el gobierno para poder dictar un estado de excepción. Ah, bueno, ya ha pasado tiempo. Ahora recién, el día de hoy, el presidente ha presentado un proyecto de ley porque se ha dado cuenta que no puede dictar un estado de excepción si no hay una ley. Ah, entonces el día de hoy, el señor presidente ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de estado de excepción, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente ha presentado. Habrá que ver cómo estará regulado el estado de excepción. Pero él decía, es un estado de excepción humanitario que vamos a pedir a la policía, a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía, etcétera, ¿no?
Vamos a ir de la mejor manera, pacíficamente, pero si va a haber alguna otra situación que les caiga el peso de la ley, dice, ¿no? Habría que revisar esa ley. La verdad, no la he visto para nada, pero sí he escuchado en medios informativos. Pero esa ley seguramente la Asamblea Legislativa Plurinacional la va a tratar, ¿no? La va a tratar la Cámara de Senadores, diputados, no sabemos si se aprobará, no se aprobará. ¿Mm? Entonces, seguramente son aspectos muy importantes cuando hablamos de esta situación. Por eso es que decíamos, por eso mucha gente decía, ya pues dicte de una vez de estado de excepción. No es fácil. Para el gobierno no es fácil. ¿Por qué? Porque no tiene la viabilidad prácticamente. Han tenido que abrogar una ley que regulaba los estados de excepción. Le han dicho, dicte estado de excepción, pero la Constitución no la permite, porque dice deben ser regulados por una ley. Ah, recién el día de hoy han presentado el presidente un proyecto de ley de estado de excepción y seguramente van a tratar en esta semana, porque para el día de mañana ya han convocado a sesión, ¿no? Ya han convocado a sesión y seguramente la van a tratar. Entonces habría que ver aquellos aspectos principalmente, ¿no? En relación a lo que estamos viendo esta situación en nuestro país, porque seguramente va a tener un sinfín de repercusiones. ¿Qué opinan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, doctor, lo hemos. Sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Sí, doc. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Pregunta que tengan, estoy para responderles. Ahora, si no hay preguntas, opiniones, también estamos para escuchar. Aquí se respeta la libertad de expresión. Entonces, hoy han presentado la ley, es una ley de regulación de estados de excepción, de los estados ¿Cómo de dice, compañera? o A ver, sea, la ley que su hoy han micrófono. presentado, Sí, sí, ahora sí. la ley que usted indica que ha presentado recién sería una ley de regulación de estados de excepción. Lo que ha presentado el presidente es una ley que regule estados de excepción. ¿Para qué? Para que la Asamblea Legislativa vaya a tratar, ¿no? Y seguramente se va a aprobar. De repente, habrá que ver, ¿no? Está bien, doctor. Pero va a ser seguramente de mucho, mucho, mucho debate. ¿Qué opinan? Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguien más?
Ya, ¿qué opinan? ¿Nada? Doctor, una pregunta. Sí, ¿Y cómo en este caso, cómo actuarían las Fuerzas Armadas en esta ley? ¿cómo actuarían? Sí, si se aprobara esta ley de la regulación que no se habla, ¿cómo van a actuar frente a esto las Fuerzas Armadas? Eso es lo que hay que conocer. No conozco ahorita la ley, cómo estará planteada la ley que regula los estados de excepción. La anterior ley ya les había indicado que, por ejemplo, la que han abrogado decía, por ejemplo, que no está permitido dictar estados de excepción en conflictos internos que son conflictos sociales dentro del país. Entonces, y si dictan estado de excepción, militares, policías, tienen responsabilidad y pueden ser enjuiciados. Hasta el presidente decía, ¿no? Entonces, esa anterior ley era muy protectora, podemos decir, a los derechos humanos, a los derechos de las personas, y seguramente esa ley ha sido aplicado como ha sido en el movimiento del socialismo, prácticamente ha sido, pues, podemos decir, regulada, porque en su mayoría en los conflictos sociales han sido seguramente víctimas de torturas, de depresión, de muertes, y seguramente por eso lo han hecho esa ley, porque era, por eso les digo, muy protectora, ¿verdad? Entonces, ahora lo han abrogado esa ley que regulaba los estados de excepción. Entonces, ahora lo que podemos decir, habrá que ver y habrá que conocer esta nueva ley. Esta nueva ley que ha planteado el presidente, solamente por comentarios de él en redes sociales, en medios informativos, decía que va a ser una ley que va a ser no tanto tal vez para poder reprimir a la población, algo así, ¿no? Pero desconozco prácticamente. Ahora, si decía, ¿no? En los medios informativos, si la población reacciona, ahí también recién la policía o las Fuerzas Armadas van a reaccionar, ¿no? Entonces habría que ver, desconozco ahorita de la ley que se va a aprobar, por eso es que el día de mañana han convocado a sesión ordinaria dentro de la Asamblea Legislativa. Doctor, le he pasado por el grupo, el WhatsApp, donde está la ley, doctor. A ver, ya, vamos a revisar ahorita.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Sí, doctor. Sí, Doc. Sí, doctor. Ya, esto no sé qué pasó. Ya, prácticamente podemos decir, por ejemplo, dentro de aquí, por ejemplo, el artículo 2 dice, la regulación está establecida en esta ley, persigue los siguientes fines esenciales: preservar la continuidad y el funcionamiento ordinario de los órganos del Estado. ¿Está bien? ¿No? Garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, incluso durante la suspensión temporal. Muy bien. Asegurar que toda medida adoptada en estado de excepción sea estrictamente proporcional y necesaria, temporal y adecuada a la naturaleza y gravedad de la causa. Establecer mecanismos efectivos de control por parte de la Asamblea Legislativa. Establecer el orden democrático, proteger la soberanía y la integridad territorial, atender desastres naturales, ambientales, proteger a la población particular, a los grupos en situación de vulnerabilidad, dice, ¿no? La presente ley se aplica en todo el estado declarado de excepción. La presente ley es aplicable en todo el estado de excepción declarado el estado plurinacional de Bolivia. El estado de excepción es la respuesta a una situación de grave amenaza que pone en peligro real, excepcional, los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no puedan ser superados por las facultades ordinarias. El estado de excepción, el órgano ejecutivo razonable, proporcionalmente puede disponer restricción y determinados derechos, garantías, disponer actuación de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles, adoptar medidas de emergencia en todo o en parte del territorio nacional. El estado de excepción puede motivarse en peligro para la seguridad del Estado, una grave amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, dice, ¿no? El estado de excepción tendrá una vigencia de 90 días, ¿no? Vencido el plazo, el estado de excepción caducará sin necesidad de declaración o acto alguno. Una vez finalizado un estado de excepción, no podrá declararse otro excepto por autorización de la Asamblea Legislativa previa, dice, ¿no? ¿Quién la declara? El presidente puede declarar con un decreto supremo. Las medidas adoptadas pueden ser proporcionales, razonables, finalidad directa, específicamente encaminadas a superar peligro de la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural. Prácticamente, al parecer, hasta lo que estamos viendo esta parte, está relacionado prácticamente a los conflictos que está generando en el país, ¿no? A los intereses de la población, principalmente, que también nos dice aquella conmoción que pueda generar dentro de un estado interno. Entonces, en este caso, también nos habla que van a ser seguramente respetados el derecho a la vida, principalmente, o el derecho al debido proceso. Sin embargo, nos establece que seguramente nos habla y nos da una situación que puede ser, que puede poner en una amenaza o en peligro, ¿no? De esos derechos y garantías de la población prácticamente, ¿no? Entonces, ahí al parecer estamos viendo un cambio porque nos está diciendo que es lo que está ocurriendo, ¿no? En el país, que hay una población que también se siente afectada y eso es cierto. Hay una población que seguramente pues está siendo afectada por esta situación. Entonces, en realidad podemos decir que está en base a ese aspecto, ¿no? Son varios, habría que revisar tal vez con un poco más tiempo, lo voy a revisar para el día sábado,
¿no? Entonces, y sería tal vez interesante poder hablar este tema y obviamente vamos a tener repercusiones porque mañana, vuelvo a decir, se va a tratar esta ley, ¿no? Habría que ver prácticamente aquellos aspectos, ¿no? Eh, Al parecer no es tan fuerte para poder dictar un estado de excepción, ¿no? Entonces habría que ver aquel aspecto. Sin embargo, vuelvo a reiterar, lo voy a ver hasta el fin de semana y poder dialogar, conversar también en el curso. Bien, creo que ahí vamos a quedar o seguimos avanzando. No, está bien, doctor. Perfecto. Ya, ya largo es. Ya, vamos a tener que empezar puntual el sábado, ¿no? Hartos temas. Bien, entonces, con eso vamos a quedar ya. En el de reglamentos. Sí, dime. Escobar, ¿alguien habló? Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Dime, Eh, dime. los que vivimos en provincias, hay bloqueos y más se han masificado, ¿no? Los bloqueos y esta vez ya no se puede pasar ni por desbordes, nada. ¿Cómo ahora lo vamos a realizar eso, doctor? ¿Cuántas Porque personas son? el anterior sábado yo vine desde Guanoní, tenía que venir a pie, pues, pasar. Y ahora es más, habían salido más largo, ¿no? A bloquear y no sé, Ya doctor, cómo. compras al bloqueo. De ahí vamos a llamar listo. No, mentira, te conectas, vamos a ver virtualmente, yo creo. Pero tienen que fundamentar, en este caso, dónde se encuentran los que están lejos, tienen que justificar al área académica. Entonces, no hay ningún problema. Yo creo que voy a tener que conectarme virtualmente, me van a escuchar por Teams, pero tiene que ser justificado con pruebas los que se encuentran fuera de Oruro. Ya está bien, doctor. ¿Qué más es? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo qué pruebas más o menos sería, doctor? No está entendiendo esa parte. Porque yo también vivo súper lejos, más lejos todavía que de Guanuni. Vivo como a 3 horas Auxilia, de recién Oruro. hablando hace rato te he preguntado y ni me has respondido. Es que sabe que, doctor, no me he podido yo unir al grupo y mi compañero me ha pasado y apenas me he entrado al enlace y todo. Ahorita recién estoy llegando a mi casa. No Pero sabía que hoy día eran las clases porque las eh, clases eran jueves, ¿no ve? estabas en clases. Sí, pero recién he llegado a mi casa, doctor. En ese momento, lo he escrito, ¿no ve? Me puede aceptar, así, o sea, recién no sabía que había clases hoy día. Yo estaba segura que era jueves las clases. Es que mañana es feriado, tienen que disfrutar, dice, de su feriado. No, doctor, no se puede ni viajar. Perdí mi viaje. Le cuento que estaba viajando y perdí mi boleto porque no llega al lugar. Por eso no sabía y estaba recién llegando a mi casa. A Ahorita la recién licenciada, acabo de llegar. a la licenciada Cecilia habrá que preguntar, yo también voy a preguntar, ¿ya? Sin Por embargo, favor, pero doctor. tienen que hacer Pero de llegar ahí. todas formas, o sea, si es que vamos a llegar o algo, se tendría que también considerar a las personas que vivimos lejos, ¿no ve? ¿Dónde vives? Porque, perdón, ¿Dónde vives? en Wari, doctor. Ah, ya, ya, Y ya, ya. sí, está súper complicado. La vez pasada sí ya no vine, pero la vez pasada que cuando ya fui a las clases, me ha costado llegar un montón, me ha costado llegar. Yo estaba 150 el pasaje de ida, 150 de vuelta, estaba súper caro. Y ahora creo que está igual o más todavía, ¿no? Y ahora está peor todavía. Pero a ver, entonces por eso preguntaba, doctor, que cómo habría que justificar y eso.
¿O qué tipo de Lo que nos prueba? han indicado es tiene que estar fundamentado, ¿no? Con pruebas fehacientes. Voy a preguntártelo, sin embargo, también consultar la área académica, la licenciada Cecilia, y ella yo creo que te va a responder también porque a ella hay que hacer llegar la solicitud de esta situación, ¿no? Y Ajá. como se encuentran lejos, y si no logran llegar, voy a conectarme al Teams para que escuche. Está bien, doctor, muchas gracias. Ah, disculpe, doctor, las tareas desde hoy día las está habilitando para que podamos subir, ¿no ve? Las tareas ya están habilitadas desde el primer día de clases hasta el día sábado. Ah, ya. 3 son para esta semana, ¿verdad? No, 4, 5 va a ser el día sábado, vamos a hacer tarea en aula. Son 5 actividades. Ah, yo había visto 3 nomás, pero ya voy a volver a revisar, doctor. Y no hay Numerado está que, llamando 1, 2, 3, 4 ya tienen que subir. Tienen que subir a la plataforma. La actividad 5 lo vamos a hacer en aula. ya, está bien, doctor. Y una consultita, ¿hay que traer algo impreso o solo subir? Subir es manuscrito las tareas. Ya, ya, doctor, muchas gracias. La actividad de Marbury versus Madison tienen que conocer. Les voy a preguntar y tienen que hablarme. Si no conocen, eso significa que no han hecho la tarea. ¿Ya? Marbury versus Madison. Y todas las tareas, por si acaso, tienen que tener cuidado que no estén conociendo y conozcan que, por eso les digo manuscrito, porque hacen y leen, revisan y saben, ¿no ve? Porque en computadora, algunas tareas las vamos a hacer en computadora, pero en su mayoría hacen control C, control B, y a veces eso lo suben a la computadora. Desde la universidad, pues nos han indicado también que las tareas en su mayoría tienen que ser manuscritas. ¿De acuerdo? Doctor, Ya, doctor. una pregunta. Dime, dime. Sobre ello, doctor, si bien vamos a hacer manuscrito, es cierto, claro, es una forma de aprender y demás de que podamos grabar algo, ¿no? Y, doc, pero a veces el factor tiempo es lo que a nosotros nos apremia en lo que es semipresenciales. Sabe que muchos trabajamos y demás, pero doctor, debería ser nomás así, pienso yo, impresos y leerlo, ¿no? Ya creo que es responsabilidad de cada uno aquello. Mi opinión, ¿no? Pero si es que tenemos que hacer manuscrita, bueno, lo hacemos. Manuscrito nomás lo vamos a hacer, compañera. Va a haber algunas actividades que vamos a hacer de manera también digital. ¿Ya? Está bien, doctor. Y Ya, una muy vez bien. manuscrito, tenemos que sacar foto y subir a la plataforma, ¿no es cierto? Sí, en PDF mejor si lo suben. Ya, Hojita, hay una aplicación, escáner, busquen en su celular, descarguen esa aplicación, escaneenlo, en PDF se va a subir. ya, doctor, está bien, gracias. Ok. Bien, con eso estaríamos culminando la clase correspondiente y pues que tengan un buen resto de jornada, un buen feriado. Nos vemos el día sábado en clases con toda la energía. No se olviden traer su constitución política del Estado, por favor, su constitución en físico, ¿ya? Les voy a pedir eso, Ya. por favor. Doctor, ¿Sí? doctor, disculpe, hay una preguntita sobre el video. Ahí en el video, en la instrucción que usted pone ahí, dice pues realizar y elaborar un resumen del video y dice puede ser presentado en Word, PowerPoint, Canva o cualquier otra que consideres adecuada, dice. Sí, está bien eso, pero como les he dicho, ya les he dicho, va a ser manuscrita. Entonces, como les digo, todas las tareas van a ser manuscritas. Entonces ahora esto tendría que hacerlo manuscrito, porque sí, yo ya lo había elaborado esto ya yo, por eso estoy revisando No, y no, no, solo que no lo subí. desde el otro día yo les he dicho. Al grupo de WhatsApp igual les he informado.
Me han preguntado y les he indicado. El No me grupo de podía. WhatsApp igual estaba desde el primer día, igual se he puesto el grupo de WhatsApp. Ya, entonces todas las 4 tareas tienen que ser manuscritas, ¿no ve? Sí, tampoco, o sea, el resumen, háganlo a criterio, pues tampoco les he dicho hágame 10 hojas, 15 hojas, ¿no ve? Pero vean el video. ¿Por qué les digo esto? Porque a Ya está bien, veces doctor. ni siquiera lo ven el video y luego, ¿han visto el video? No, me dice. Entonces véanlo en el tiempo libre que tengan, en la noche un ratito, véanlo 1 hora, el otro día otra hora, media hora, ya. ¿De acuerdo? Ya, doctor, entonces toditas esas. Y esas ya no tendrían que ir con carátulas, ¿no ves? Solo tendríamos que hacer nuestro cuadero nomás, ¿no? Los que gustan pueden poner carátula. Ahora, el que no quiere poner carátula, arribita pone su nombre completito, ¿no ve? Ya, doctor, está bien, gracias. Ok. Nadie más, ¿no? Ya, muy bien. Descansen bien. Buen feriado. Nos vemos el sábado en las clases. Cuídense mucho. Buenas noches, Igualmente, Lee. Gracias, doctor. doctor. Hasta Igual. luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Chao, Doc. Hasta mañana. Buenas. chao, Buenas noches, doctor. chao, chao. Noches, doctor. Hasta el sábado. Buenas noches, doctor. Que tenga una linda noche. Igualmente, buenas noches, doctor.